Habilidades comunicativas con programación neurolingüística, parte B. Ejercicio. Pregunta. En este video y en su vida cotidiana, ¿qué causa los problemas entre las personas la mayor parte de las veces? Respuesta. Tienen representaciones mentales que producen emociones y conductas disfuncionales, es decir, que generan conflictos. Pregunta. ¿Cómo solucionar los conflictos y vivir mejor con los demás? Respuesta. Averiguar qué tiene la persona en su mente, o sea, cuál es la representación mental que está originando las emociones y conductas generadoras de conflicto. ¿Cómo? Con el metamodelo, preguntando y luego dialogar para aclarar y llegar a acuerdos. Caso 1. Ella está enojada porque piensa que él le trajo flores porque ella se lo pidió y no porque realmente quería llevárselas. Entonces habría que preguntar, o este muchacho debería decirle, cada persona es responsable de lo que piensa y siente. Dime, ¿qué no te gustó? Y si la persona se rehúsa, le diría, si no me cuentas, no podemos aclarar las cosas. Y después, específicamente, ¿cómo sabes que yo no te lo quería dar? Lo cierto, amor, es que sí, y continúa la conversación, pero con amabilidad y comprensión, con la intención de mejorar la relación. Porque si dicen, bueno, ¿y usted cómo sabe que yo no se lo quería dar? A ver, cuénteme. Pues ese reclamo empeora las cosas, mientras que si se hace con amabilidad, queriendo comprender a la otra persona, queriendo que las cosas mejoren, entonces sí se logra. Caso 2. Él está enojado porque vio unos mensajes con un hombre y piensa que ella está interesada en él. Con el metamodelo habría que decir, ¿cómo es que comunicarme con otros hombres implica que te voy a dejar? Tú no te comunicas nunca con otras personas, con otras mujeres. Y después, todas las mujeres no somos iguales. Si tu novia anterior te dejó por otro hombre, yo no soy así. Cada persona es distinta. Y aparece el diálogo que lleva finalmente a mejorar las relaciones entre las personas. Entonces, ¿cómo solucionar los conflictos y cómo vivir mejor con los demás? Pues averiguando cuál es la representación mental, qué es lo que la otra persona tiene en su mente para que esté pensando y haciendo lo que está manifestando, preguntando con el metamodelo y después dialogando para aclarar y llegar a acuerdos. Lenguaje no verbal. La calibración consiste en leer el lenguaje no verbal de la otra persona, ya sea el lenguaje corporal o el lenguaje paraverbal, es decir, aquellas características de la voz que no son el contenido, sino, por ejemplo, la intensidad, el timbre, la forma de decirlo, que expresa a veces lo contrario de lo que el contenido está diciendo. La sintonía es la correspondencia interpersonal en el lenguaje no verbal que se realiza deliberadamente. ¿Para qué? Para acompañar a la otra persona, para tender un puente inconsciente hacia la otra persona y a veces para dirigirla, guiarla ecológicamente hacia un estado deseado. ¿No te encantaría ser capaz de generar química con quien tú quieras, cuando tú quieras? Esta conexión entre dos personas que interactúan es algo que tú puedes provocar si sabes cómo hacerlo.
Entonces, esta sintonía o rapport es la imitación del estado interno, o sea, de la emoción. Yo me pongo en los zapatos de la otra persona y de alguna manera siento lo que la otra persona está sintiendo. 2. La postura general del cuerpo y los movimientos. Y 3. El lenguaje paraverbal, que no es el contenido, sino las otras características del lenguaje verbal. Finalmente, asertividad. Asertividad es entonces la capacidad para ejercer o defender los derechos personales, pero sin dejarse manipular, es decir, sin que le agredan a uno los derechos, ni violar los derechos de los demás. Es el punto de la mitad. Yo defiendo mis derechos y respeto los derechos de los demás. La pasividad se da porque la persona piensa que los derechos de los demás son más importantes que los propios. Entonces no se expresa, no dice lo que piensa, porque le da miedo herir a las otras personas, o sea, se siente culpable sin haber hecho nada, o se siente avergonzado ante los demás porque piensa que puede ser criticado o rechazado. La culpa es de uno con uno mismo. La vergüenza es lo que yo pienso que los demás van a pensar de mí. Para vencer esta culpa anticipada, preguntarse, si yo digo lo que pienso, ¿estoy violando algún derecho ajeno? ¿Mi motivación es hacer daño? Y para la vergüenza, preguntarse, objetivamente, ¿qué pasaría si lo hiciera o si no lo hiciera? Depende del caso. Y rete el miedo, sométalo a prueba. Entonces, en la asertividad, los derechos de los demás son tan importantes como los míos. Tengo derecho a expresar mis pensamientos y mis emociones. Expresar mi desacuerdo fortalece mi autoestima y mejora la comunicación. A veces, no siempre, genera un cambio en las otras personas, pero al menos me siento yo bien conmigo mismo. Entonces, para tener una buena comunicación asertiva, primero, describir los hechos concretos. Segundo, manifestar nuestros pensamientos y sentimientos. Tercero, pedir de forma concreta y operativa lo que queremos. Cuarto, especificar las consecuencias. Para aclarar estos conceptos, por favor, vean este video, ahí les dejo el enlace. Con mucho gusto, nos vemos en la próxima clase.